Hola amigos, ¿cómo están? Hace unos días aprendimos por qué la fórmula para calcular el volumen de conos y pirámides es el área de la base multiplicado por la altura dividida entre 3. Hoy quiero hablar sobre un tema un poco diferente, estadística. Es una rama de la matemática y con la estadística estudiamos la variedad. Este video es el primer video relacionado a estadística. Entonces me enfoco en mostrar la diferencia entre el cálculo y probabilidad. Como ustedes se podrán dar cuenta de que hoy mi voz es un poco diferente, es porque estoy un poco ronca. Pero vamos a seguir aprendiendo. Empecemos con esta imagen. Está bonita, ¿verdad? ¿Quieres saber quién la dibujó? De hecho, es el programa R, el programa para estadística, el cual he mencionado en otro video. Este dibujo se llama el diagrama de bifurcación para la ecuación logística. Mirándolo bien, este dibujo tiene muchos detalles, pero la ecuación o la aplicación logística para generar este dibujo es muy sencilla. xn más 1 es igual a rx n paréntesis 1 menos xn paréntesis cerrado, donde xn es un número entre 0 y 1 que representa a la fracción de individuos en un territorio respecto de la población máxima posible en un instante y. R es un número positivo que representa la relación o tasa combinada entre la reproducción y la mortandad. En este diagrama se presentan valores de X cuando los valores de R son entre 2.4 y 4.0. Compartiré después el código de R para dibujar este diagrama. Esto es uno de los ejemplos más famosos de la teoría del caos. La teoría del caos es la rama de la matemática, la física y otras ciencias, como biología, meteorología, economía, que trata ciertos tipos de sistemas complejos y sistemas dinámicos no lineales muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo. Esto sucede aunque estos sistemas son en rigor determinista, es decir, su comportamiento puede ser completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales. Como esta definición indica, a partir de ciertos valores de R, valores de X cambian de forma muy interesante y el resultado es el diagrama que mostré. Y esta gráfica presenta la relación entre el número de generaciones de X y el valor de X, controlando el valor de R de 0 a 4.0. Antes de finalizar el tema del diagrama de bifurcación para la ecuación logística, veamos cómo se desarrolla el diagrama aumentando el valor de R desde 2.4 hasta 4.0. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo de la teoría del caos. Esto se llama el atractor de Lorentz y fue introducido por el Dr. Lorentz. Es un sistema dinámico determinista tridimensional no lineal derivado de las ecuaciones simplificadas de rollos de convención que se producen en las ecuaciones dinámicas de la atmósfera terrestre.
derivada de x en t es igual a paréntesis y menos x, paréntesis cerrado, derivada de y en t es igual a x, paréntesis b, menos z, paréntesis cerrado, menos y. Derivada de z en t es igual a x, y menos cz, donde a, b y c son constantes. A, b y c son más que 0, pero para el atractor de Lorentz normalmente asignamos a igual a 10, b igual a 28 y c igual a 8 tercios, pues para un comportamiento caótico. Y el resultado se muestra en la pantalla, paso por paso, en términos del valor de paso de 0 a 5000. Entonces, aquí está el diagrama. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Dicen que la forma de mariposa del atractor de Lorentz puede haber inspirado el nombre del efecto mariposa en la teoría del caos. Un famoso ejemplo del efecto mariposa es el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. Este ejemplo implica que si en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo. Pues estos son dos ejemplos de la teoría del caos. Lo que quiero enfatizar acá es que a pesar de que estos diagramas parecen muy complicados, son determinados sistemas dinámicos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que con las mismas condiciones y circunstancias, incluso condiciones iniciales, siempre conseguimos los mismos resultados y los mismos diagramas. En estadística no es así, porque se trata de probabilidad. ¿Qué es probabilidad? La probabilidad es una medida de la certidumbre asociada a un suceso o evento futuro y suele expresarse como un número entre 0 y 1 o, por supuesto, entre 0% y 100%. Empezamos con este ejemplo. A la ficha o moneda, la probabilidad de tener el lado de cara es 50%. Tiramos la ficha 1000 veces y el resultado se muestra en la pantalla. Puede ver que normalmente la probabilidad de una persona que tenga el lado de cara es aproximadamente 50%, pero al mismo tiempo hay personas que el porcentaje es aproximadamente 40%, u otros con 60% de veces obtuvieron el lado de cara. Si repetimos el mismo proceso, tendremos un resultado semejante, pero no idéntico. El promedio cambia cada vez que repitamos el proceso. Lo que sabemos es que el promedio se acerca a 50% cuando aumenta el número de intentos. Ahora otro ejemplo. Queremos saber la probabilidad de tener dos caras seguidas. Una ficha tiene cara y cruz y por eso, con un intento, la probabilidad de tener la cara es 50%. En caso de dos intentos, tendremos 4 paternos posibles. Aparte de dos caras seguidas, tenemos una cara seguida por una cruz,
una cruz seguida por una cara y 2 veces cruz consecutivas. Podemos ver que la distribución se centra en 25%, pero al mismo tiempo también vemos una variedad. El punto acá es la distribución no es determinada. Ahora vamos a ver el ejemplo de la caminata aleatoria. Es una formalización matemática de la trayectoria que resulta de hacer sucesivos pasos aleatorios. Para nuestro primer ejemplo de la caminata, tenemos 2 dimensiones, X y Y. X para derecha e izquierda y Y para arriba y abajo. Nuestra posición inicial, tiempo 1, es X igual a 0 y Y igual a 0. Y el valor del próximo paso depende de esta posición. Entonces, el valor de X para tiempo 1 sería menos 1 o 1. Y lo mismo para el valor de Y, porque el valor de ambos X y Y al principio es 0, como he mencionado. Ya que es un paseo aleatorio, no está determinado si el próximo paso es para adelante o para atrás. En caso de X, y arriba o abajo, en caso de Y. Solamente el valor de cambio es 1 para X y Y. Para calcular pasos aleatorios, utilicé de nuevo el programa R. La pantalla muestra el resultado de 4 paseos de 1000 pasos cada uno. El rango de X y Y de cada gráfico es fijo. Así pueden ver más fácilmente que la trayectoria de cada paso difiere considerablemente de otro. Si hacemos otras caminatas del mismo número de pasos, 1000 pasos, tendremos resultados diferentes también, porque como he explicado, el próximo paso depende únicamente de la posición actual en términos de X y Y, y tenemos 50% de probabilidad de ir adelante y otro 50% de probabilidad de ir atrás, 50% para arriba y 50% para abajo. Terminamos esta presentación con el ejemplo que toca un poco del tema de desviación estándar. Se trata de nuevo las caminatas aleatorias, pero reduciendo una dimensión. Ahora, tenemos solamente X. Entonces, la persona se puede mover solamente adelante o atrás, o derecha o izquierda. Para este ejemplo, digamos que la persona que hace la caminata está borracha. Esta persona se encuentra en un punto intermedio entre el bar donde tomaba y su casa, y quiere ir a su casa, pero está muy borracho, y su paso no es siempre hacia su casa, sino puede ser hacia el bar. La probabilidad hacia cada dirección es 50%. Supongamos que desde la posición inicial, 0, su casa está ubicada a 500 pasos. ¿Creen que llegará a su casa bajo esta condición? Si él realiza 10,000 pasos, la respuesta es muy probablemente que no, aunque no podemos negar la posibilidad porque hablamos de probabilidad. Aquí muestro en la pantalla el resultado de 10,000 caminatas
de 10.000 pasos cada uno. Este histograma muestra la frecuencia de la posición del caminante al finalizar 10.000 pasos. La mayoría de veces, él se queda en la posición inicial o muy cerca de este lugar. De hecho, hablando de probabilidad, en 95% de casos, él se ubica dentro de 200 pasos hacia su casa o el bar desde su posición inicial. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la desviación estándar de la población estadística de este ejemplo es aproximadamente la raíz cuadrada del número de intentos. La raíz cuadrada de 10.000 es 100 y aproximadamente 95% de los casos se encuentran dentro de plus y menos 2 desviaciones estándar. Por eso, la gran mayoría de veces ni llegan a la mitad de la distancia para llegar a su casa. Y en este experimento de 10.000 intentos, de 10.000 pasos, nadie pudo llegar a la casa. Si han visto una persona muy borracha, tal vez saben que es de hecho muy difícil caminar recto. En este video les presenté un poco sobre estadística, refiriendo a la probabilidad y comparando con los comportamientos determinados de los ejemplos de la teoría del caos, aunque no parezcan así, por generar datos y diagramas muy complejos. Pronto quiero hablar mucho más sobre estadística. Voy a compartir los códigos de R, preparado para este video. Muchas gracias, y si les gusta este video, por favor presionen el botón de like y dejen sus comentarios.